José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, conocido como Porfirio Díaz, fue un militar mexicano que ejerció el cargo de presidente de México en 7 ocasiones. Nació el 15 de septiembre de 1830 en Oaxaca de Juárez, México. Falleció el 2 de julio de 1915 en París, Francia. Su lugar de sepultura fue el cementerio de Montparnasse, en Francia. Sus cónyuges, tuvo 2, fueron Carmen Romero Rubio y Delfina Ortega Díaz, y sus hijos, Porfirio Díaz Ortega y Luz Aurora Victoria Díaz Ortega. Aspectos económicos. Durante el Porfiriato, la economía del país se vio beneficiada gracias a que Díaz se propuso impulsar la agricultura, el comercio, minería, industrias, obras públicas, vías de comunicación, arreglar la deuda externa y el crédito financiero, social y político del país, que alcanzó durante su gobierno un prestigio sin precedente. El plan de Díaz se basó en el lema Orden y Progreso, el cual consistió en otorgar concesiones a los inversionistas extranjeros, dando como resultado que gran parte de la economía de esta época era otorgada por el dinero extranjero, dándole mayores beneficios. México tuvo un crecimiento económico nunca visto, pero el desarrollo favoreció desproporcionalmente a los pocos mexicanos y extranjeros que tenían dinero para invertir. Extensiones enormes de tierras deshabilitadas fueron compradas por esa poca gente, la cual se hizo dueña de propiedades inmensas. Políticos del Porfiriato. En el Porfiriato la política se aplicó de tal manera que todo quedaba subordinado al presidente Porfirio Díaz. En su primer periodo, asesorado por su amigo Justo Benítez, Díaz se acercó al Congreso y llevó una política conciliadora, promovió la no reelección, principio de sus levantamientos, y en 1880 cedió el poder a su compadre Manuel González. En esta primera etapa se consolidó el régimen, se caracterizó por la lucha de facciones, primero entre presidente Díaz y su camarilla, y luego entre el mismo y caudillos estatales como Trinidad García de la Cadena Militar y político de Zacatecas. El régimen durante esta primera etapa tardó en obtener el reconocimiento de Estados Unidos de América, 1877-1880. Díaz gobernó durante esta primera etapa, después se fue durante 4 años de su ausencia. Estuvo como presidente su íntimo amigo de Díaz, que fue Manuel González. Su régimen se caracterizó por la red ferroviaria. También este presidente se relacionó con el ámbito económico. Tras el retorno de Díaz a la presidencia, creó una política de conciliación con antiguos rivales. Esta dio lugar al acercamiento con antiguos lerdistas, Manuel Romero Rubio, secretario de Gobernación, e incluso con algunos conservadores. Por otra parte, la introducción de impuestos indirectos a diversas actividades y trámites gubernamentales fortaleció las finanzas públicas. Esta etapa temprana más que nada fue el origen a la introducción de todo lo que pasó. Posteriormente, durante el Porfiriato, y esta etapa duró 13 años, la cual fue la más larga de las 3 etapas. Eso sin contar los 4 años que perdió como presidente y dentro de su mandato todo lo que perdió en luchas con otros grupos, pero por otro lado la nueva política dio origen a reconocimientos de nuevos partidos políticos. Para evitar el conflicto, Porfirio Díaz abandonó el poder en el año Sociedad. Durante el Porfiriato, las diferencias sociales se extremaron en lo económico y cultural, mientras que las clases altas tuvieron un auge económico y cultural, llegando a vivir en condiciones iguales a las que poseían las sociedades europeas, debido a un afrancesamiento de la población mexicana. La clase media se dedicaba a labores tales como el comercio, algunas industrias y artesanías, así como trabajaba en distintos niveles en empleos públicos, accedieron a la educación, lo que le permitía de modo de vida mejor que el de la clase baja. La clase baja era la mayoría de la población y se componía principalmente de obreros y campesinos, quienes vivían al margen de los progresos técnicos y sociales que se daban en la época, al grado de que la clase baja era prácticamente iliterada y vivía en una economía de subsistencia y estaba mal alimentada. Las duras jornadas labriejas apenas aportaban alimentos básicos insuficientes como maíz, chile, jitomate, calabaza y frijol, que eran la base alimentaria de la mayoría de la población. Impulso a la cultura. Durante el periodo del Porfiriato se dio un gran impulso a la cultura. Además de impulsar la educación básica y media, se crearon más espacios educativos superiores, así como se dan facilidades para que la juventud porfiriana estudiara en el extranjero, principalmente en Francia, España,
Estados Unidos, Inglaterra y Alemania. De la misma manera se crearon museos, teatros, librerías y centros culturales, además de centros de enseñanza especiales para la enseñanza de artes como música, pintura, escultura y arquitectura, surgiendo durante este periodo grandes músicos, cantantes y compositores de fama mundial, siendo famosas piezas como algunos valses, así como música con hondas raíces populares. Durante el Porfiriato se crearon gran parte de las obras arquitectónicas que en la actualidad adornan amplias zonas del país, en especial en la capital de la República. Ejemplo de ellos son el Palacio de Bellas Artes, el cual se retrasó en su construcción por la Guerra Revolucionaria, la construcción del Palacio Legislativo, el Monumento de Juárez, varios arreglos al Castillo de Chapultepec, pero tal vez el monumento más significativo del Porfiriato es el Ángel de la Independencia, construido para festejar el centenario de la Independencia de México en 1910. El periodo del Porfiriato tuvo varios contrastes, tales como la búsqueda de la paz, el orden, la represión, la injusticia, entre otros, dejando una profunda huella en el pueblo mexicano.